Manchester City 0, Manchester United 2. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos, espero se encuentren todos y todas bien. Este va a ser mi primer video para el canal, la cual se va a tratar única y exclusivamente sobre el universo Manchester City, sobre los postpartidos, los resultados, también fichajes, rumores, cosa la cual va a ser un canal únicamente dedicado a esto y espero que disfruten de este análisis bastante doloroso de hacerlo, evidentemente, porque obviamente a uno, o sea, en general a nadie le gusta hablar de su equipo favorito cuando vienen perdiendo de un partido importante, pero creo que es necesario hablar de este tema y también sinceramente porque uno como hincha también tiene que desahogarse. Pues bien, la verdad es que la jornada de hoy se presentó un derby de Manchester, uno cualquiera, y uno ante el cual el hincha decía hay que ganarle al Manchester United, porque hay que decir las cosas como son. El United antes de este partido venía muy endeble, por no decir que directamente venía horrible. Despidieron a su entrenador Rubén Amorim hace apenas unos días. Tuvieron que contratar un entrenador a Carrick, literalmente así como de última hora hasta final de temporada. Y uno decía, el Manchester City tiene toda de ganar. Tiene todo de ganar porque el otro vecino venía horrible. En cambio el City venía de dos partidos bastante buenos, como fueron con el Exeter el día 1. También veníamos de un partidazo genial contra Newcastle, ese 2-0 que por un momento había creído que el Manchester City había al menos recuperado la forma de este pésimo inicio de 2026. Y bueno, lamentablemente el mazazo fue fuerte. Más que fuerte, fue bastante doloroso, por no decir que hasta horrible, porque una cosa es, ok, el Manchester United te ganó, pero te ganó a la justa, yo que sé, un 2-1, perdón, o inclusive yo que sé, te ganó por la mínima, pero intentaste competir. Acá directamente vi un Manchester United que no solo, obviamente, nos terminó ganando, sino que directamente nos terminó hasta humillando. Nos ganaron en todas las facetas, tanto defensivamente como en el medio campo, hasta me atrevería a decir, y bueno, en la ofensiva, ¿qué quieres que te diga? Nuestra defensa, a excepción de algunos, hizo pero nada, prácticamente. Pero bueno, vamos a hablar paso a paso y vamos a empezar por lo que en mi opinión fueron como los puntos. O sea, si de por sí este partido fue un punto bajo del Manchester City, vamos a hablar de, para mí, los puntos más bajos. Empezando por, para mí, con la alineación, que yo creo que la mayoría cuando vi la alineación dijo, ok, está todo bien, pero los laterales como que no convencían. Al menos a mí personalmente, yo creo que no muchos se lo esperaban, pero a mí personalmente me sorprendió ver a Rico Lewis de titular desde un inicio, hasta que habían dicho de que Mateo Núñez había resfriado, cosa la cual, dentro de lo que cabe, me alegro, porque si Rico Lewis era titular, pero porque Mateo Núñez se lesionó, la verdad es que era de preocuparse, pero lo bueno es que no, solamente Mateo se había resfriado, cosa la cual, y me imagino que para el próximo partido va a regresar. Pero Nathan Ake ya... ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que la mayoría vimos a Nathan Ake de titular y medio que empezamos con las dudas, porque era más que obvio que Nathan Ake es un tipo que físicamente casi que no puedes ni contar con él, aunque por lo menos a diferencia de Stones, Ake sí está presente. Pero bueno, en un momento yo digo que Nathan Ake va a aguantar un poco y evidentemente va a salir en el segundo tiempo, ¿no? ¿No? Pues bueno. Pero bien, comenzando uno por uno, a ver, vamos a hablar de, para mí, primeramente de los jugadores. Empezando por el arco, don Gianluigi Donnarumma, que, de una te digo, para mí fue el mejor del City. Es irónico decirlo sabiendo que perdimos, pero
Los que vieron el partido entenderán por qué lo digo y me darán la razón de por qué Donnarumma fue el mejor del City. Porque si no fuera, de una les digo, si no fuera por Gigio, el City no hubiera perdido 2-0. Hubiéramos hasta sido humillados 6 o 5 o inclusive hasta 7-0. Porque lo que sacó este hombre, los balones que cortó y los balones que atajó, es pero fenomenal. Ahí te das cuenta que de verdad Donnarumma, o en general el City de verdad fichó un arquero serio. Porque de una te digo que de las, al menos que yo recuerde, 6 atajadas que hizo Donnarumma, por ejemplo, me atrevería a decir que Ederson con suerte te atajaba 2 o 3, siendo generoso. Porque de verdad que Donnarumma nos ha salvado en este partido. O sea, ya de por sí el partido es un bochorno para lo que representa el Manchester City actualmente y por cómo venía, igual como lo había dicho previamente. Pero de verdad, si no fuera por Gigio, no estaríamos hablando de una derrota, sino estaríamos hablando de una goleada o una humillación. Y si tendría que calificar a Gigio, para mí, de una te digo, para mí, del 1 al 7, que al menos acá en Chile, digamos que el 7 es la nota máxima y el 1 es la nota mínima, para mí Gigio se lleva el 7 directamente. Fue el mejor entre los porros, por así decirlo. Los que vieron el partido entenderán por qué pongo esta calificación y nuevamente creo que me van a dar la razón porque vuelvo a insistir y en resumen, Donnarumma, si no fuera por él, nos comimos una goleada. Rico Lewis. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Rico Lewis prácticamente desapareció. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso posible? Pero si Rico Lewis jugó durante todo el partido, ¿cómo es eso que desapareció? Me explico. Lo que pasa es que Rico Lewis estaba, bueno, se supone, es un jugador catalogado como lateral por derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que Rico Lewis prácticamente no estaba jugando de lateral sino de volante. Cosa de la cual no me quejo tanto porque el mismo Guardiola ha reconocido que Rico es más bien un volante. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Que para esta clase de partidos, igual, ¿qué quieres que te diga? El cubrir bien una banda es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que tienes atacantes bastante veloces como por ejemplo Patrick Dorgu o Amad Diallo, que bueno, a Diallo no es tan rápido pero que aún así es muy desbordante, y el hecho de que Rico Lewis prácticamente estaba ahí merodeando la zona de medio campo sin prácticamente no defender, de verdad, prácticamente nunca su costado derecho. Para mí Rico Lewis, la verdad, en ese sentido desapareció, porque prácticamente nunca ha estado en esa banda ante el cual le correspondía jugar, porque Rico Lewis como que en algunos momentos hasta intentó jugar como una especie de líbero, e inclusive hasta en algunos momentos vi a Rico Lewis intentando jugar de 9. Y lo que más me da rabia de Rico Lewis, que aparte de que prácticamente no respeta la posición, digamos que entendiendo un poco de que él realmente es más un volante, aparte de que no respeta su posición, todas las jugadas que ha intentado Rico, al menos en este partido, no le salió ni una al chiquillo, de verdad, ni una le salió. E inclusive me atrevería a decir que las que le ha salido directamente han sido perjudiciales para nuestro equipo, porque uno de dos intentaba dar un pase y le rebotaba y producía una contra, o intentaba hacer una jugada y directamente terminaba en saque de arco para hacer Lames. No sé, la verdad es que Rico Lewis fue para mí uno de los puntos más bajos y para mí obtiene una calificación de un 3,5, la verdad. El 4 vendría siendo como la nota mínima para aprobar. Aquí Rico Lewis directamente no aprueba. Abdulkadir Husanov. De una digo que junto con Jalil Donnarumma fue el único que intentó algo, o más que intentó, fue el único que de verdad me atrevo a decir que jugó el partido. Porque la cantidad de, en serio, la cantidad de chances de gol del United que nos salvó Husanov es para de verdad aplaudir y darnos cuenta de que Husanov es un jugador que tiene muchísimo potencial. Porque aparte es muy joven, tiene 21 años, aunque tengo entendido que va a cumplir 22 en no mucho, en un par de días creo que cumple en enero.
Pero aún así, Husanov es un jugador que tiene mucho potencial, pero evidentemente aún le faltan cositas. Por ejemplo, encuentro yo que Husanov ahora es muy tímido. Como que le falta esa autoridad o esa voz, como para que le hagan caso, por así decirlo. Y en cuanto a pases, evidentemente Husanov aún está como muy verdecito. Evidentemente no es un Rubén Díaz que te sale a despejar los balones, o no es un Josko Bardel que directamente se sale a jugar con el balón desde el arco hasta la media cancha. Pero en lo que respecta a la defensa, no tengo nada que discutir con Husanov. De verdad, vuelvo a insistir, junto con Donnarumma, fue el único que intentó jugar, nos salvó bastante. Y espero que este partido no lo taimé, por así decirlo, que no lo bajoné. Y para mí, Husanov merece un respetable 5,5. Porque, a ver, evidentemente tampoco fue el mejor del partido, ni mucho menos. Igual, digamos que tuvo sus pequeños errores. Pero aún así, no puedo criticarle mucho a Husanov. Hizo todo lo que pudo y para mí fue, de verdad, junto con Donnarumma, el único que intentó jugar este partido. Max Alleyne. Bueno, del otro defensa, la verdad, pese a ser un recién llegado, literalmente al pobre chiquillo, se lesionó Josko Bardell y Rubén Díaz y de una le dijeron, o sea, Pep fue como, Max, ven acá, te necesitamos. Pero dentro de lo que cabe no jugó un partido tan terrible. Es verdad que tuvo bastantes errores y ahí te das cuenta de que Max todavía está como muy verde para esta clase de partidos. Pero dentro de lo que cabe no jugó bastante bien, o más que jugó bastante bien, hizo un partido correcto. Defendió las que tuvo que defender, corrigió también errores de varios de nuestros compañeros, ante el cual la verdad es de apreciar bastante porque la cantidad de imprecisiones que tuvo este partido no tiene pero ni nombre absoluto, más viniendo de un equipo que supuestamente sabemos manejar o sabemos controlar la pelota, pero aún así Max Alleyne dentro de lo que cabe, a ver, no fue el mejor, seamos claros, pero tampoco fue terrible. Eso sí, Max Alleyne fue sustituido a comienzo de la segunda mitad por Nico Riley, que se traspasó a la banda, o sea, perdón, al lateral izquierdo y ocupó Nathan Ake su lugar. Pero aún así, para mí Max Alleyne fue un 4,5, la verdad. Más que nada porque tuvo ahí unos errores que la verdad casi nos cuesta caro, al menos en el primer tiempo. Pero aún así fue un partido bastante correcto de Max. Nathan Ake. Bueno, si con Rico Lewis me quejaba, acá ¿qué quieres que te diga? Nathan Ake... La diferencia de Rico Lewis es que Ake sí estaba en su banda, pero Nathan Ake ya está. Evidentemente un jugador que está más para salir del Manchester City que ser una especie de resguardo, ¿no? Ni siquiera para el banco. Pero aún así, a mí me pasa algo con Nathan Ake. Digámoslo firme. Evidentemente es un jugador en el cual no puedes contar mucho con él. Pero, ¿sabes? Todos somos conscientes al menos los que somos hinchas, todos somos conscientes de las limitaciones físicas que tiene Nathan. Es un jugador que literalmente vive con los huesos adoloridos por lo que veo. E inclusive no sé si se dieron cuenta que hasta tenía todo, pero en serio, toda la pierna, creo que sí, toda la pierna izquierda vendada. Cosa de la cual ya te das cuenta de que es un jugador que físicamente nunca va a estar bien. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Nathan aquí jugó pésimo, la verdad. Encima me acuerdo que cuando tuvo la chance de ir más adelante e intentar a darle el pase a Doku, o yo que sé, dar un pase al medio, como que Nathan se acobardaba y daba el pase para atrás, ante el cual eso ya me da una mala señal de que Nathan aquí es un jugador que antes por lo menos uno tenía resguardo de que iba yo que sé, controlar su banda y ahora literalmente no tiene como miedo. Al menos esa sensación me da a mí de que es un jugador que vive con miedo, que se vive lesionando, quizá no tanto como por ejemplo John Stones, pero que aún así el hecho de que ya Nathan aquí juegue, al menos en este partido lo noté jugando como muy acobardado, la verdad es que me da muy mal augurio, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Al menos a diferencia de Rico Lewis, por lo menos Nathan aquí intentó defender, aunque evidentemente ya se lo paseaban bastante porque también Nathan aquí le gana la espalda muy fácil. Pero aún así
para mí es un partido 3,5, al igual que Rico Lewis, para mí tiene una nota de 3,5, pero me atrevería a decir que es como un 3,5 tirando un 3,8, por el solo hecho de que todos sabemos las capacidades, o sea, las limitaciones físicas que tiene Tenaque, pero aún así los dos laterales jugaron horrible. Uno directamente no estaba nunca en su banda y el otro directamente se lo paseaban. Entonces no tengo, la verdad, nada que discutir. Los dos muy horribles. Literal, vi la alineación y cuando vi que los dos jugaban de titular, y bueno, creo que todos sabíamos que iba a ser un desastre. Pero bueno, ahora pasamos a la mitad de la cancha y empezamos con don Rodrigo Hernández. ¿Qué quieres que te diga? Rodri empezó decente, al menos en el primer tiempo empezó bien, pero se nota que Rodri todavía no es evidentemente el Rodri que todos llegamos a conocer en su mejor momento, el Rodri del Balón de Oro, el Rodri que hubo un tiempo en el que Manchester City tenía como más de 30 partidos, creo, o mucho más, si mal no recuerdo, invictos, pero cuando Rodri jugaba de titular, evidentemente ese Rodri no está aquí con nosotros, pero aún así dentro de lo que cabe Rodri fue un eje fundamental al menos para en el primer tiempo no desequilibrar tanto el mediocampo, cosa la cual lamentablemente igualmente terminó sucediendo en el segundo tiempo, pero aún así Rodri, vuelvo a insistir, evidentemente no es el Rodri que el mejor Rodri que hemos llegado a conocer, pero no es un partido tan nefasto. Es verdad que se le escaparon algunas pelotas, por no decir que directamente hubo un pase ahí que medio que se lo regala, no me acuerdo a qué jugador de United, pero básicamente casi que le regala una asistencia, pero aún así Rodri intentó mantener el equilibrio de medio campo con lo que pudo, más teniendo en cuenta que Rodri hace prácticamente nada que viene jugando y por lo que veo parece que Nico González no lo ha dicho al menos Guardiola, pero creo que se lesionó feo, porque al menos el hecho de que no lo hayan convocado 2 veces seguidas a Nico es porque al menos a mí me hace pensar que se lesionó gravemente. Igualmente no tengo, por así decirlo, que desconfiar mucho porque sabemos de la calidad que tiene Rodri, pero evidentemente a Rodri le falta mucho para recuperar su nivel, ¿no? Aún así, para mí fue un partido normal de Rodri, evidentemente por el resultado cualquiera diría que jugó horrible, pero viendo el partido en realidad Rodri intentó hacer lo que pudo, evidentemente no lo suficiente, pero tampoco fue un partido brillante. Para mí Rodri se lleva un 5 de nota, no sobresaliente, pero bueno, tampoco fue la gran cosa. Bernardo Silva. Bueno, por cierto, Bernardo llegó a este partido cumpliendo un récord en el cual ya entraba en el top 8 o en el top 10, creo, de los jugadores que tuvo más, que tiene más partidos en el Manchester City, cosa la cual, bien por Bernardo, pero bueno, al menos él en particular en este partido, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que Bernardo Silva no... Bueno, algo que rescato de Bernardo es que, pese a que evidentemente ya no es el Bernardo Silva de hace un par de años, que desequilibraba bastante el medio campo y que te daba o te hacía muy buenas jugadas o regateaba mucho en el área, Bernardo, algo que le reconozco es que es un jugador con mucho huevo, que corre todo el partido, intenta presionar. Bernardo, en ese sentido no tengo nada que reclamarle, tiene buen alma de capitán, pero en lo que respecta a rendimiento individual, la verdad es que Bernardo hoy se ha visto bastante superado físicamente. Bueno, tampoco es que sea un parámetro para medir, porque todos sabemos que Bernardo físicamente no es que sea una bestia, ni mucho menos. Pero Bernardo prácticamente le ganaba muchos duelos. Bernardo hasta digamos que los típicos enganches que hacía ya no le salen, porque o se lo adivinaban o directamente a base de puro cuerpo le terminaban ganando los del United, que al menos... Algo que tengo que destacar es que el United básicamente vino con un equipo bastante físico, cosa la cual, al menos para nuestro medio campo, digamos que se notó mucho la diferencia porque, a excepción de Rodri, básicamente los demás centrocampistas o los que pueden jugar en el medio no es que físicamente sea la gran cosa. Pero bueno, Bernardo Silva la verdad es que no... Digamos que si no fuera porque el Manchester City había dicho...
de que en este partido había cumplido más de 400 partidos, yo de verdad diría, Bernardo Silva jugó, porque básicamente desapareció. ¿Qué quieres que te diga? Para mí, Bernardo Silva se lleva un puntaje de 4,5. Phil Foden. Bueno, si Bernardo Silva directamente desapareció, yo creo que Phil Foden creo que ni asistió, no entró en Old Trafford, creo que se quedó en el bus. Porque nuevamente, y a mí personalmente me preocupa bastante, Phil Foden nuevamente otro partido en el cual no hace absolutamente nada o directamente no es relevante, y a mí me preocupa bastante. ¿Por qué? Porque Phil Foden, todos sabemos de la calidad que tiene Phil, todos sabemos de la buena pegada que tiene, pero últimamente Phil Foden no solo es que no aparece, directamente ya no te genera nada. Y a mí me preocupa, porque bueno, si Phil Foden tiene una calidad excelsa, pero que ahora mismo no esté en su momento, preocupa bastante, porque básicamente si no es Phil Foden, ¿quién más te crea? Obviamente uno diría Ryan Cherky, ok, pero Ryan Cherky no fue titular en este partido. Y Phil Foden, bueno, directamente no hizo gran cosa. De hecho, le recuerdo varias veces que perdió balones por ahí. Y bueno, si Bernardo Silva le reclamaba que desapareció, como había dicho hace poquito, directamente Phil Foden creo que se quedó en el autobús. Así que Phil para mí obtiene un 3,5. Porque de verdad que... Y es preocupante, de verdad es muy preocupante. Porque si Phil Foden no aparece y no está Ryan Cherky a su lado, no, el equipo prácticamente no tiene con qué jugar. Jeremy Doku. La verdad es que Doku, a ver, no fue su mejor partido, pero Jeremy hizo lo que pudo, ganó algunos corners por ahí, pero se nota que Jeremy todavía viene saliendo de la lesión, viene recuperándose, porque se nota que como que le cuesta a veces hacer la zancada para despegarse de los demás rivales, cosa la cual a mí ya me da un poco... Me preocupa un poco porque lo que destacaba de Doku era su velocidad y su regate. Ahora, al menos en este partido particular, ¿qué quieres que te diga? A excepción de un par de ocasiones contadas por ahí, prácticamente le adivinaban por dónde iba. O Doku directamente tenía que tirar el pase para atrás, porque ya evidentemente ya no le da para hacer esas zancadas largas que hacía, al menos sobre todo con el partido de Liverpool, que literalmente Doku voló en su banda. Ahora le cuesta. Y Doku, más allá de los corners que ha generado y de los regates en el área que intentó, la verdad es que Doku no hizo mucho, la verdad, pero por lo menos a diferencia de los dos volantes que había mencionado anteriormente, al menos Jeremy intentó. Intentó ir al arco, aunque le costaba, pero intentó. Así que para mí es un 4,8, la verdad. O un 5. No, la verdad, no, un 5. Porque dentro de lo que cabe, Doku intentó. Antoine Semenyo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Fichaje recién llegado. Aunque tampoco le voy a decir, no, es que es nuevito, está recién adaptándose. Viejo. Contra el Exeter hizo un gol y una asistencia. Que sé que me van a decir, pero David es un rival fácil. Igual, hay que saber jugar bien como para destacar en una clase de estos partidos. Y bueno, contra Newcastle, ¿qué quieres que te diga? Directamente hizo el gol. Y bueno, hasta hizo doblete, pero bueno, lamentablemente le terminaron anulando el gol. Entonces, Meño, la verdad es que se nota que su única fortaleza es el puro físico. Porque así como desbordes o regates en el área, la verdad es que Antoine no... No, la verdad es que al menos en este partido en particular no lo vi, la verdad. No lo vi sinceramente. Hubo una muy buena que creo que se lo dio a Doku, pero creo que terminó fallándola. La verdad es que no recuerdo bien. Solo sé que Antoine simplemente le ganó en físico en algún que otro jugador por ahí para desmarcarse, pero eso de que intentó crear o algo, la verdad es que Antoine no... Se nota que su característica es el físico nomás, pero así como un jugador que te desborda como Doku, la verdad es que no. Un partido bastante... Voy a decir sincero, la verdad es que fue un partido nefasto. A ver, tampoco voy a ser tan mal hablado. Igual, Antoine, dentro de lo que cabe, corrió todo el partido.
Pero aún así, para mí el hecho de que corra mucho no es parámetro para decir, jugó un partidazo. No, para nada. Así que ante ello, para mí Antoine se lleva un 4. Aprobó por la mínima, pero solo porque tuvo la garra de seguir corriendo nomás. Y por último, Erling Braut Haaland. Preocupante. Preocupante. Porque una cosa es que evidentemente Haaland no es un jugador, yo que sé, tipo Harry Kane, que es un 9 que igual puede jugar con los compañeros hasta crear jugadas. A Haaland no le puedes pedir eso porque evidentemente su única tarea es meter goles. Puede tener muy poco la pelota, pero la puede enchufar. Hoy acá Haaland directamente siento yo que ni lo han buscado. De verdad. O sea, obviamente sí que le recuerdo alguna que otra, pero sinceramente es de estos partidos que en los que Haaland no solo obviamente no marca un gol, sino que directamente vuelve a ser irrelevante. Y para mí es preocupante porque desde hace cuánto que Haaland no mete un gol. Pero antes de que me digan, pero David, Haaland metió un gol de penal contra creo que fue el Brighton, si mal no recuerdo, creo que fue contra el Brighton. Pero aún así, ¿hace cuánto que Haaland, seamos serios, hace cuánto que Haaland no mete un gol pero que no sea de penal? ¿Hace cuánto? Y sé que obviamente Haaland está cansado, o al menos el propio Guardiola ha dicho que Haaland se encuentra exhausto y que por eso ha habido un bajón considerable en su nivel. Pero aún así, el hecho de que Haaland ya ni siquiera te aporta, o al menos en este partido en particular, no te aportó absolutamente nada, ni siquiera como para intentar aguantar marca. Porque ni eso, porque directamente en algunos cabezazos le ganó bastante Harry Maguire. La verdad es que da mucho que hablar y a mí, bueno, creo que a todos nos preocupa bastante. Porque si Haaland no hace goles, ¿quién más los hace? Yo no te digo. Si no es Haaland, ¿quién más? Pero bueno, esa vendría siendo como el análisis uno por uno de cada jugador. Y hablando del partido en particular, bueno, ¿qué quieres que te diga? El United, como decía previamente, nos pasó por encima una y otra vez. Ante la cual, bueno, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que fuimos superados desde el minuto... literal, me atrevo a decir que desde el minuto 1 hasta el final del partido. Porque el Manchester City, bueno, ¿qué quieres que te diga? Empezó no me sale la palabra, la verdad, pero básicamente vivía el partido a base de pura imprecisión, pura nula de idea de juego. Y ¿qué quieres que te diga? Nuestra defensa, una gelatina, Husanova intentando salvar lo insalvable, Donnarumma salvándonos la vida en más de 3 ocasiones. Y bueno, los laterales, como había dicho, inexistentes. ¿Y qué quieres que te diga? La verdad, el primer tiempo nos perdonaron. Hay que decir las cosas firmes. Nos perdonaron. Y ya el segundo tiempo, bueno, fue la catarsis, ¿no? El desastre. Gol de Bryan Mbeumo. Luego gol de Patrick Dorgu. Y bueno, también el tercer gol de Mason Mount. Que bueno, se lo terminaron anulando. Pero aún así, igual cuenta como... O sea, queda en el registro de que no se hizo un tercer gol. Pero aún así, un partido desastroso. Y un partido que el City estaba obligado a ganar por cómo venía el United y también por, obviamente, para seguir en la lucha por la Premier League. Que más encima este partido da más rabia después de lo que pasó en el partido entre Nottingham Forest y Arsenal. Que el Arsenal nuevamente se vuelve a dejar puntos. Pero ya para este punto es como... ok, el Arsenal se deja puntos, pero como que ya no sirve si el Manchester City también se deja puntos o directamente pierde. Y eso ya es preocupante, evidentemente preocupante, porque ¿qué quieres que te diga? El Manchester City no ha competido en este partido. Y espero que esto no sea un síntoma que se esté a punto de dar. Espero que no, que simplemente sea un partido que lamentablemente nos agarró mal parados, pero que ya en los próximos partidos en adelante volvamos a recuperar el nivel. Espero que sea así, porque de verdad el partido ahí ha sido un desastre.
No, siento yo que yo creo que muchos me van a dar la razón, es el peor partido, no solo del año, sino el peor partido del City de la temporada. Porque contra el Tottenham fue un partido asqueroso, más encima jugando el local, pero por lo menos intentamos hacer algo. Pero acá encuentro yo que en cuanto al contexto, no en cuanto al rival, pero sí en cuanto al contexto, la verdad es que este fue un partido de verdad el peor del City, el peor, por escándalo el peor, porque no hemos competido. Por ejemplo, contra Nottingham, es decir, contra el Aston Villa, no, es verdad, perdimos, pero por lo menos intentamos. Hubo con qué. Contra Newcastle, que fue el primer partido de post fecha FIFA. Perdimos, pero intentamos, ¿sabes? Intentamos. Acá directamente no hemos competido, de verdad. De hecho, no recuerdo al menos 3 ocasiones claras del City. Recuerdo más atajadas de Donnarumma que ocasiones claras de gol. Para que se hagan una idea de lo horrible que fue este partido. Que recuerde más atajadas que ocasiones claras. Y a mí la verdad es que es preocupante. Obviamente este partido, y más que el partido o el resultado en sí, preocupa más el cómo se jugó. Evidentemente preocupa porque el City no ha competido. Bueno, a insistir, espero que solamente sea un partido que se jugó mal, pero porque nos pilló mal parados, y que no se vuelva a repetir. Porque a partir de ahora ya nos tocan partidos complicados. Pero bueno, obviamente un masazo, uno bastante feo, pero hay que seguir, la vida sigue, así es el fútbol lamentablemente, pero bueno. El siguiente partido lo vamos a jugar el próximo martes contra Bodo Glimt, un equipo noruego que el City en teoría puede ganarle, o sea, debe ganar, pero ¿qué es lo que pasa? Jugamos de visita y digamos que ese equipo en particular de local es una tortura. Porque juegan básicamente como con menos 8 o 5 grados, así que va a ser un partido bastante helado. Y va a ser complicado, pero no imposible. Aún así, en Champions dentro de lo que cabe estamos bastante bien, pero aún así no hay que confiarnos porque, bueno, tan solo hay que recordar lo que pasó la temporada pasada, que por poco y nos quedamos fuera de los playoffs de Champions League. Bueno, luego nos toca el Real Madrid, pero eso ya es otra historia. Aún así, se vienen partidos bastante fuertes, la verdad. Y solo espero que este partido no sea un augurio, de verdad. Yo creo que es lo que todo hincha ahora mismo del City no es lo que menos quiere, que este partido sea un mal augurio de lo que va a suceder. Esperamos que no. Y en cuanto a rumores, o más que rumores, yo creo que medio confirmado, y es que supuestamente Mark Gay, central del Crystal Palace, ya tendría todo acordado con el Manchester City. Cosa en la cual, personalmente, yo creo que fichajazo. Y más encima, al menos según Fabricio Romano, saldría bajo una operación de unos 20 millones de libras, ante el cual para mí me parece una ganga, más teniendo en cuenta que por lo que se decía, Crystal Palace pedía casi unos 40 o 35 palos por Mark Gay. Y es un fichaje que nos viene bastante bien. Más que nada porque, a ver, Max Allen es un buen jugador, pero evidentemente, y como había dicho previamente, aún se le nota como muy verde para cierta clase de partidos. Bueno, al menos en este en particular, que quiere que les diga, directamente se notó que estaba medio nervioso el chiquillo. Así que bueno, Husanov en teoría ya va a tener un compañero, no voy a decir decente, pero ya Margate por lo menos es un central que digamos que te transmite autoridad, te transmite seguridad. Bueno, por no decir que el Crystal Palace, si bien es verdad que el equipo del Halcón viene bastante mal, bueno, para los que han visto partidos del Crystal Palace sabrán que Margate es de lo poco decente que mantiene en equilibrio al equipo. Cosa la cual a mí, obviamente, y como todo hincha del City, cualquiera que venga al City que sea un aporte, bienvenido sea. Y más teniendo en cuenta que se nos lesionaron la saga central, perfecto. Así que esperemos que sea un fichaje que nos ayude al menos bastante. Y quién te dice que quizás Margay hasta se termine convirtiendo en un titular por encima de Rubén o inclusive de Josko Vardiol. ¿Quién te dice?
Pero por ahora ese vendría siendo como el rumor barra prácticamente confirmado, al menos ya está bajo la etiqueta de Here We Go de Fabrizio Romano. Y bueno, si Fabrizio dice que sí, o sea, si dice que Mark Gay ya va a venir a Manchester City, prácticamente es un hecho que así será. Y bueno, este ha sido el video de hoy, el video de análisis del día de hoy, un poco largo la verdad, y bueno, es mi primer video, así que no se esperen que sea análisis cortos, porque la verdad es que este partido da mucho para analizar. Obviamente si fuera por mí estaría, creo que horas hablando de todas las falencias súper específicas de los jugadores y de por qué encuentro yo que perdimos, pero creo que basta y sobra decir que simplemente algunos jugadores no dieron la talla, algunos jugadores se nota que no pueden ser titulares en el Manchester City y que sobre todo esperemos que este partido solamente haya sido, y perdón si lo repetí mucho esto, pero esperemos que este partido solamente haya sido un mal partido más. Un partido que nos agarró desprevenidos y que no sea un partido que a partir de ahora nos desemboque en una crisis. Esperemos que así no sea. Y sobre todo hay que pensar en el partido de día martes, ya que el equipo tiene que viajar a Noruega y sobre todo asegurarse no jugar la fase de playoffs de la Champions League. Así que eso, chiquillos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión.